Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios han de participar en este estudio que hemos de realizar en esta oportunidad. Estamos estudiando esta serie de estudios de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. En otras palabras, el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo, justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita a aceptar la justicia de Cristo, que se manifestará en la obediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos en el estudio número 550 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo. En esta oportunidad entonces vamos a continuar estudiando los requisitos, las condiciones para recibir una salvación gratuita, una salvación por fe y gracia. Pero todas las promesas de Dios son siempre condicionales, pero las condiciones son sencillas y prácticas que todo pecador arrepentido puede llenar esos requisitos por fe y aceptando al Espíritu Santo que está dispuesto a auxiliar al pecador para que el pecador pueda recibir una salvación completa en Cristo. Hasta aquí hemos estudiado 3 condiciones. Ahora ingresamos a la 4ª condición. La primera condición es el llamamiento. Todo pecador es llamado por Dios. El Espíritu Santo está ofreciendo la salvación, es decir, el perdón y la renovación de la vida por fe y gracia. Esa invitación se extiende todos los días, permanentemente. El llamado, el ofrecimiento, y si el pecador cree realmente en la invitación, entonces por fe puede aceptar el llamamiento. Y la segunda condición que hemos estudiado es que al aceptar el llamamiento al perdón y la salvación, el pecador por fe ahora estudiará la palabra de Dios para conocer realmente a Dios y para conocerse a sí mismo, su verdadera condición, y aceptar realmente cómo es la salvación que Dios ofrece, lo cual está descrito en la palabra de Dios. Entonces, para aceptar la salvación necesariamente, por fe necesita escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y aceptar. La tercera condición
que hemos estudiado es de que por el estudio de la palabra de Dios, su confianza, la fe en Cristo, se fortalecerá, crecerá, para poder ejercer una verdadera confianza en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora estamos estudiando la cuarta condición: humillación o rendición. El libro Camino a Cristo, página 38, nos da la siguiente referencia. Dice así: los que no han humillado su alma delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento desde el cual nadie debe arrepentirse, y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, entonces allí está. Una de las condiciones para el arrepentimiento y la aceptación es una verdadera humillación del alma. Y la Biblia está lleno de declaraciones similares a esa. Por ejemplo, en Salmos 34:18, el Eterno está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Solo Dios puede conceder la salvación entonces, ¿a quién? A los contritos, a los humillados de corazón. Salmo 147:3. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Isaías 57:15. Porque así dice el excelso y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para dar vida al espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Así que solo Dios puede sanar de la enfermedad del pecado, de la herida del pecado, a los que experimentan humillación, se rinden a sus pies. Y ahora Dios solo puede habitar, vivir, que es la vida cristiana, con los de espíritu humilde. Así entonces la palabra de Dios presenta esta cuarta condición. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿por qué el ser humano necesita humillación? El ser humano necesita humillación porque el pecado ha producido egoísmo, orgullo, exaltación propia. Todo ser humano en este mundo, por naturaleza, es algo natural en la mente del corazón del ser humano. Se genera ese deseo de buscar las cosas de este mundo para exaltarse.
Unos buscan riquezas para exaltarse, otros buscan sabiduría para exaltarse, otros buscan cuantas cosas el mundo ofrece para exaltarse, para creer que están por encima de todos. El egoísmo realmente es un mal que lleva a confiarse en las cosas del mundo y a confiarse en sí mismo. Entonces, en esa forma de vida, el ser humano es imposible que pueda recibir arrepentimiento y salvación. Necesariamente entonces, para que el ser humano comprenda su situación, necesita estudiar la palabra de Dios para conocerse que realmente es un ser humano pecaminoso y que por sí mismo, aún con las cosas que el mundo ofrece, es imposible solucionar la vida personal. Entonces, necesariamente, el que comprende el plan de salvación será conducido a la humillación. Pero muchos piensan que humillación es prácticamente andar con cabeza inclinado, todo triste, lleno de culpas, de lamentos y preocupado. Piensa que eso es humillación, pero eso no es humillación. Otros piensan que la ignorancia es humillación, falta de educación. Y así otros piensan de que al aceptar la religión, al aceptar la palabra de Dios y al comenzar a obedecer, a practicar los principios, las normas, las leyes buenas de la Biblia, piensan que ya están humillados. Pero al contrario, un ser humano con buena intención, con sinceridad, que comience a practicar una vida religiosa buena, eso le llevará a la exaltación. El conocimiento de la palabra de Dios lo va a envanecer. La Biblia está llena de historias. Encontramos al fariseo religioso con una religión legal, despreciando a otro religioso que era el publicano. Entonces, la verdadera humillación es totalmente diferente. Por eso necesitamos estudiar. Y por eso estamos estudiando el plan de salvación. Ya estamos en el estudio 550. Aún todavía quizás no llegamos ni al 50% del estudio del plan de salvación. Antiguamente también fue presentado el sistema de los sacrificios en el santuario terrenal. Su objetivo era enseñar la humildad al hombre, la humillación. Reconocer
que el ser humano estaba en una condición caída para que pueda volver a Dios su Creador. Así entonces, la Biblia nos presenta que uno de los requisitos para poder ser justificados por la fe, en otras palabras, para ser perdonados y para poder hacer una entrega de nuestra vida pecaminosa y recibir una nueva vida en Cristo, una de las condiciones o 12 condiciones que hemos detallado es la humillación, rendición, reconocimiento. Por eso, en 1888, cuando el mensaje de justificación por la fe se estaba presentando por aquellos 3 mensajeros, los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner y la mensajera Helena Harnon de White, ellos resaltaron y presentaron como una de las condiciones para la justificación por la fe, la humillación. Entonces, no es como hoy en día solamente se da importancia para la salvación solo el arrepentimiento, que en el próximo estudio estudiaremos el arrepentimiento, que es la 5ª condición. Así como el arrepentimiento es tan importante, también la humillación tiene la misma importancia. Hoy vamos a aprender entonces qué es lo que la mensajera del Señor en 1888 estaba enseñando y pidiendo al pueblo adventista, que no quiso humillarse, no quiso reconocer que Dios utiliza a instrumentos humildes para poder utilizarlo como mensajeros para presentar la salvación que Dios ofrece. En 1888, los líderes adventistas de todo el mundo, reunidos allí en Minneapolis, más de 90 delegados, según la historia dice 96 delegados, prácticamente siguiendo a sus líderes, demostraron orgullo espiritual. Despreciaron a los mensajeros y el mensaje, y ellos se aferraron a la ley, al sábado. Eso era bueno, pero desecharon al dueño de la ley, a la ley viviente, al amor verdadero, porque Dios es amor, Cristo es amor. Esta historia tenemos registrado en el libro Materiales de Elena White de 1888, porque exclusivamente estamos analizando el mensaje de justificación de 1888. No estamos realizando un estudio general de lo que la Biblia presenta, sino algo práctico. Porque el que desconoce la historia, dice, está condenado a repetir. Si en este tiempo no nos informamos, no investigamos, no conocemos la historia, cómo este mensaje se presentó en la práctica y cómo fue rechazado, entonces
estaremos siempre condenados a repetir el rechazo y a perder la salvación que Dios está ofreciendo gratuitamente. Y corremos el peligro de quedarnos practicando una religión quizás tan estricta como los judíos o como el adventismo de 1888. Y Dios no puede hacer nada si el ser humano no está dispuesto a reconocer su verdadera condición pecaminosa. Veamos entonces en la página 765, Materiales de Elena White de 1888. La compaginación siempre es en inglés. Dice así: el camino para el paraíso no es de exaltación propia, sino de arrepentimiento, confesión, humillación, fe y obediencia. El mensaje para la iglesia de la Odisea es apropiado para la iglesia en este tiempo, dijo la mensajera del Señor, es decir, en 1888. El mensaje a la iglesia de la Odisea de Apocalipsis 3, 14 al 18, dijo, es apropiado, es oportuno. En otras palabras, dijo, está cumpliéndose. ¿En qué sentido se estaba cumpliendo con el pueblo adventista el mensaje a la iglesia de la Odisea? Vamos a leer el mensaje. Dice, y al ángel de la iglesia de la Odisea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Así que entonces, el testigo fiel conoce la condición de los religiosos de este tiempo, así como conocía la vida religiosa del pueblo adventista de 1888. Todo religioso siempre quiere hacer obras. Y luego dice que nosotros creemos y aceptamos la salvación por fe y obras. Pero, ¿qué acontece? Porque aquí dice, yo conozco tus obras. Está diciendo que eran las obras del hombre, las obras del ser humano carnal. ¿Cómo son todo lo que hace el hombre? En otras palabras, un ser humano sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Porque a Cristo, al Espíritu Santo, se recibe en la conversión, en el nuevo nacimiento. Si el creyente, si el cristiano no ha nacido en verdad a una nueva vida espiritual, entonces solo va a realizar las obras imperfectas humanamente lo mejor que pueda hasta donde pueda. Por eso dice, yo conozco tus obras. Pero conforme hemos estudiado hasta aquí, las obras que Dios pide son las obras que solamente un cristiano salvado, un cristiano con vida nueva espiritual, un cristiano donde obra Cristo por su Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede realizar las obras de Dios en el creyente. Entonces no son obras del ser humano carnal, sino son obras de Dios en el creyente.
El creyente carnal humano solo es un medio, solo es un instrumento en las manos de Dios. Pero aquí está hablando de qué entonces. Yo conozco tus obras, dice. ¿Cómo son? A ver. No eres frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. ¿Cómo son las obras del ser humano carnal? Es decir, cuando hace las obras de lo que ordena la Biblia, la ley, son tibios. Tibio, ¿qué significa? Es un término medio, no es caliente ni frío. O sea, son obras que en cierto modo son buenas, pero no son completamente buenas, no son 100% perfectas, excelentes, pero tampoco no son obras que no sirven, que no valen. Así como Caín, sus obras eran en cierto modo buenas porque trajo la mejor ofrenda, trabajó para producir frutos, construyó el altar, creía en Dios, aparentemente eran buenas, pero no aceptó al Cordero, a Cristo, le faltó Cristo. Aceptar a Cristo en lugar de su vida faltó. Así es la obra de todo creyente con vida carnal, sin vida espiritual, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Las obras del ser humano son imperfectas, a medias, y nunca permanecen. Es temporal, momentáneo. El ser humano carnal se cansa haciendo obras. Por ejemplo, sale a predicar el Evangelio, porque también es una obra el predicar el Evangelio. Sale a predicar y se cansa. Y encuentra obstáculos, dificultades, ya no puede más, se regresa, vuelve atrás. Se cansa de predicar, hacer obra misionera, regresa a su vida anterior, regresa a su trabajo anterior, a sus ocupaciones anteriores, a su vida anterior, a medias. Tibio, se llama a medias. Y Dios no acepta, dice, un trabajo a medias. Si aún en las cosas de este mundo acontece, mis hermanos, hermanas, especialmente para jóvenes señoritas, si un estudiante aprende a medias y en el examen demuestra que solamente sabe a medias, y si el calificativo o la nota es de 1 a 20, si solamente tiene 10 de nota de aprobación, ¿estará bien? No, con la nota número de 10 no pasa. O sea, al 100% tiene que alcanzar 100 preguntas. Si responde solo 50% desaprobado. Si aún hasta los seres humanos saben diferenciar eso, Dios con mayor razón. Dios es un Dios exacto, Dios es un Dios perfecto. Dios solo acepta obras perfectas, obras permanentes. Y el hombre no puede, pues, el hombre es imperfecto. Por eso sus obras, yo conozco tus obras religiosas, dice al laodicense. Y esto se estaba aplicando al pueblo adventista. El pueblo adventista en 1888, sus obras eran a medias, imperfectas. Y Dios le dijo: ¿quién diera que fueres frío o caliente? Así que, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quería que mejor fuera, dice, un religioso frío, o sea que no confía en hacer obras y no hace obras. Entonces estaría en una mejor condición, y como Dios envió a los mensajeros,
los fríos, los que no hacen ninguna obra, no saben hacer ninguna obra de la palabra de Dios, podrían aceptar y hay más esperanza. O los calientes, los que son verdaderos cristianos, hacen pues obras, las obras de Dios, con mayor razón aceptarían a los mensajeros, se unirían a los mensajeros. Pero el tibio no. El tibio, como hace obras, confía en sus obras, cree que está bien, cree que tiene salvación, pero su vida demuestra lo contrario, vive descontento, con corazón vacío, no está conforme, tiene carácter imperfecto, no puede predicar el Evangelio activamente y con poder. Entonces, siempre se siente insatisfecho. Por eso, Apocalipsis 3, 14 al 18 termina diciendo: tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y de nada tengo necesidad, falta, y no sabes que eres un desgraciado y miserable, pobre, ciego, desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que te enriquezcas, y ropas blancas para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos cuantos amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hay esperanza. Para el pueblo adventista había esperanza en 1888. Necesitaba arrepentimiento. Y como hemos leído, el arrepentimiento va unido con la humillación. Pero el pueblo adventista no quiso humillarse. Ellos creían tener la ley, la Biblia, los testimonios, los 3 mensajes angélicos, los hitos. Creían ser el pueblo adventista que conocía las profecías, doctrinas. Se consideraban ricos, pero en la vivencia, en la práctica les faltaba todo. ¿Cómo los describe? Un Dios que no falla, que conoce, lee los pensamientos, lee el corazón, conoce la vida más íntima. Les dijo que ustedes son religiosos, adventistas o cualquier otro religioso, desgraciado. ¿A quién se le dice desgraciado? Es una persona que vive sin gracia. O sea, vive una vida miserable. Miserable es aquel que no tiene nada. Pero no estamos hablando de las cosas de este mundo, sino de la vida cristiana, vida espiritual. Es decir, miserable no tiene el Espíritu Santo, no tiene el carácter, la imagen de Cristo, no tiene la mente de Cristo, no tiene la fe de Jesús, no tiene santidad, no tiene los frutos del Espíritu, no tiene amor verdadero, todo le falta. Entonces vive una vida miserable, desgraciado. ¿Por qué? Porque es pobre, le falta todo. Es ciego y es desnudo. Tiene vergüenza porque su carácter siempre falla. No vive feliz en la familia, en el hogar, con los hijos, con el esposo o la esposa. En la iglesia no se entiende con los líderes ni con los hermanos. Ni aún está satisfecho con las actividades o trabajos que realiza en el mundo. No se lleva bien con los vecinos o con los amigos
o con los compañeros de trabajo. Una vida miserable. Por eso ahora el testigo fiel aconseja, yo te aconsejo, dice, si te humillas y aceptas mi consejo, vas a ser, dice, rico, realmente rico espiritualmente. Necesitas, le dijo, yo te puedo dar oro afinado en fuego. ¿Qué es oro afinado en fuego? Necesitas recibir el amor y la fe de Jesús. El amor de Cristo y la fe de Jesús. Tu fe, dice, no es verdadera, es una fe superficial, una fe intelectual, una fe presuntuosa. Necesitas fe verdadera. ¿Y cómo se obtiene la fe verdadera? Estudiando todos los días la palabra de Dios, aceptando la invitación del Espíritu Santo. Estudiar. Mínimo, dice, media hora. Ese es lo más mínimo. No, 1 hora, disculpen. Mínimo es 1 hora. Si el día tiene 12 horas, mínimo es 1 hora. Pero cuando te guste la palabra de Dios, el Espíritu Santo te impresione, te va a gustar. El estudio de la palabra de Dios va a ser como miel. Va a ser como una mina de oro. Agradable. Vas a estudiar, dice, con el maestro gratuito. El Espíritu Santo está dispuesto, esperando a ser tu maestro. El Espíritu Santo no te va a cobrar nada por iluminarte, por enseñarte, por hacerte comprender. No vas a estudiar solo, dice. Entonces, pues, si uno tiene un maestro a disposición y va a aprender lecciones que le van a solucionar toda esa vida de miseria, entonces el creyente podrá estudiar no solo 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Lutero, Guillermo Miller se pasaban estudiando hasta noches enteras. Ese es el consejo. Y al estudiar, al comprender el plan de salvación, recibirá, dice, ropas blancas. ¿Qué es ropas blancas? Recibirá el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Ahora ya no tendrá vergüenza de decir que es cristiano. Y ahora su falta de sabiduría, porque se ha equivocado. Cuando uno se equivoca y entiende mal la vida religiosa, porque no tiene sabiduría. Ahora sí, dice, el Señor Dios te va a dar, dice, la medicina, mente nueva, sabiduría. El Espíritu Santo te va a conducir por el camino de la sabiduría. ¿Pero qué necesitas?, le dijo, para lograr eso. Arrepentimiento. Hay muchos que se enorgullecen de sus riquezas espirituales, de su conocimiento de la verdad, y están viviendo en culposo autoengaño. Engañarse uno mismo con la religión. Cuando los miembros de la Iglesia se humillen celosamente delante de Dios, no en una acción tímida o sin vida, el Señor los recibirá. Esa era la invitación que estaba haciendo la mensajera del Señor en 1888. Si cada miembro de Iglesia se humillare, dice, celosamente delante de Dios, hasta comprender y aceptar a Cristo nuestra justicia, el Señor, dice, los va a recibir. Pero Él declara, a ti vendré y sacaré de tu lugar el candelero si no te arrepientes. ¿Por cuánto tiempo esta advertencia debe ser resistida? ¿Por cuánto tiempo debe ser menospreciada?, preguntó la mensajera del Señor a los que estaban resistiendo, a los que estaban menospreciando y rechazando. Si ustedes siguen rechazando,
Dios retirará su Espíritu Santo, dijo. Ya el Espíritu ya no les va a invitar, ya no les va a buscar, ya no les va a suplicar, ya no les va a importunar. Cometerán el pecado contra el Espíritu Santo. El que desprecia, rechaza al Espíritu Santo, cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Ya no hay perdón. ¿Por qué? Porque ya no hay el Espíritu que puede ayudar a aceptar el llamamiento. Ya no hay el Espíritu que te puede llevar a estudiar. Ya no hay el Espíritu que puede hacer crecer tu fe. Ya no hay el Espíritu que te lleva a la humillación, al arrepentimiento, al quebrantamiento, a la renuncia, a la confesión, a aceptar a Cristo y al nuevo nacimiento. Todo es obra del Espíritu Santo, hasta recibir la salvación, la vida eterna. Y también el Espíritu Santo es el que ha de hacer vivir la vida eterna, la salvación. Gracias al Espíritu Santo se puede vivir una vida cristiana plena, completa. Ahí está entonces el mensaje, cómo se presentó en 1888 y cómo fue rechazado. Hoy Dios nuevamente repite el llamamiento. En la página 1655 del mismo libro de 1888, hay recompensa y perdón para con Dios. Y si ahora humillara su corazón como un niño delante de Él, Dios lo recibirá. En aquella misma hora llegaron los discípulos al pie de Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, llamando un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convirtiereis y no os hiciereis como niños, de modo alguno no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, aquel que se vuelva humilde como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, si nosotros no podemos comprender qué es humillación para con Dios, entonces Jesús estaba presentando este mismo mensaje de humillación al pueblo judío, a los religiosos de ese tiempo, en otras palabras, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios estaba presentando, pero Jesús presentó este mensaje en una forma más práctica. Llamó a un niño y lo sostuvo en sus brazos, en sus rodillas, y les dijo a los judíos religiosos legalistas que les gustaba hacer obras, pero a medias, cumplir a medias, así como hoy en día el adventismo le gusta guardar el sábado a medias. Y si alguien no cree, puede ir a comprobar a una iglesia adventista humanamente poderosa, podemos decir grande. Hay iglesias adventistas donde el sábado se reúnen, se congregan 100, 300, 500 adventistas, hasta por miles si los locales son grandes. En la mañana está abarrotado de adventistas el lugar de culto, con 300, 500 adventistas. Pero después que pasa el mediodía, en la tarde también están invitados a la reunión. Pero ¿cuántos adventistas están allí? Por lo menos, para los ojos humanos, ¿cuántos? En la tarde solo si en la mañana estuvieron 500, en la tarde va a encontrar 30, 50, no pasa 100. Entonces, ¿cómo observan el sábado? A medias. Así es, si comparamos
esta realidad en todas las cosas, en todas las ceremonias, cultos, eso mismo acontece. Por eso Jesús, ¿qué les dijo? Lo que está faltando es, dijo, humillación, para que el arrepentimiento sea verdadero. Y presentó a un niño. El niño sí vive en su niñez una vida humilde. ¿Qué es ser humilde entonces? Ser como niño en su humildad, no en otras cosas, porque el niño también a veces es muy extrovertido, el niño es muy travieso, el niño es muy escandaloso, pero no en ese aspecto, en su humildad. ¿Qué quiere decir eso? Ser humilde como un niño. El niño, ¿cómo muestra su humildad? El niño nunca dice yo sé, yo conozco, yo tengo experiencia. El niño siempre está dispuesto a aprender. El niño cree que no sabe, que su mente está vacío, que necesita saber. Por eso los estudiosos de la naturaleza de los niños describen y dicen, un niño desde que nace hasta los 8 o 10 años, el niño todo pregunta, todo quiere saber. Y el niño dice, mi papá, mi mamá sabe, ellos son sabios y están dispuestos a aprender del papá, de la mamá, hasta los 8 o 10 años. Pero cuando pasa 8 o 10 años, ya entra en otra etapa de la vida. Y ese niño ya grandecito ya no tiene humildad. Ahora ya comienza a saltar, a relucir o a manifestarse ya el orgullo, el egoísmo, la exaltación. Y dice el niño ya grandecito, dice, parece que mi papá, mi mamá no saben, parece que se equivocan, parece que están fallando, dice. Parece que en el mundo los sabios saben más, otros saben más. Ya está en otra etapa. Entonces, eso ya no es ejemplo de humildad. Ese es ejemplo de egoísmo, orgullo, exaltación, qué sé yo. Pero ya cuando pasa 15 años, ya no es adolescente, ya es jovencito, ya señorita, mayor. ¿Qué dice? Ahora sí dice, mis padres no saben nada. A esa conclusión llega. Por eso, ahora buscan educación superior. Buscan a los maestros grandes de este mundo. Ingresan a centros de estudio grandes. Buscando sabiduría, porque peor ahora ya no puede ser ejemplo de humildad. Así entonces, Cristo presentó al niño como ejemplo de humildad. Una de las características de la humildad, ¿qué es entonces? Dispuesto a aprender, reconocer que uno no vale nada, que uno no tiene ninguna capacidad, ninguna fuerza, ninguna sabiduría. Aún el creyente es educado, es profesional, es ingeniero, es sabio, es científico, pero para la salvación y para las cosas de Dios, tiene que reconocer como un niño que no sabe nada, no entiende bien. Aún sabe de memoria la Biblia, pero no entiende bien. Tuerce la escritura, ignora el significado, como Jesús que le dijo a los religiosos de su tiempo, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Sabe la teoría, la letra, pero ignora el poder que tiene la palabra de Dios. Un niño está dispuesto a ser enseñado, a ser corregido. No se enoja, no se ofiende. Le corriges al niño de una manera correcta,
el niño acepta y aprende. Pero los religiosos de este tiempo, como el de 1888, no quisieron hacerse corregir. Los 3 mensajeros presentaron el mensaje y dijeron al pueblo adventista: todo está bien, pero nos falta Cristo. Nos falta la fe de Jesús. Nos falta recibir la gloria de Dios, el carácter de Cristo, la santidad, la perfección. Pero ellos no aceptaron, se ofendieron, se enojaron, criticaron, despreciaron, hablaron mal de los mensajeros. Tenían mal espíritu, no tenían el espíritu de Cristo. Humildad del niño. Y así nos podemos pasar horas y horas analizando las características buenas de un niño humilde. Aún el niño tiene fe verdadera. En 1888 le preguntaron a la mensajera del Señor. Le dijeron: hermana Joel, usted habla tanto de la fe, que nos falta la fe, que no tenemos fe, somos incrédulos, así como el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es la fe verdadera? Y la hermana Joel les dijo: quizás no les puedo explicar detalladamente. La fe verdadera es como la fe del niño, les dijo. Un niño tiene verdadera fe. Es decir, el niño desde que nace hasta los 8 o 10 años, todo confía en sus padres. Aunque sus padres le enseñen una mentira, pero confía. Aunque sus padres le den cosas malas, pero confía, cree que es bueno. Entonces, esa es fe verdadera, confiar en la enseñanza de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Esa es fe verdadera. Y no confiar en la enseñanza de hombres, por más que los hombres le estén enseñando la palabra de Dios, no confía. Sino, respeta y comprueba, tiene que comprobar. Si el mensajero enseñó acerca de la alimentación, de la dieta, por más buena que sea, no tiene que confiar al 100%, tiene que ir a comprobar por sí mismo, pidiendo a Dios sabiduría y aceptando al Espíritu Santo como su maestro, investigar en la Biblia, en toda la palabra de Dios, si realmente es tal como el mensajero enseñó acerca de salud. Igual, de la salvación igual. Todos los maestros de la religión enseñan salvación, pero hay que comprobar en la palabra de Dios. Y nosotros ahora estamos en ese trabajo, en ese deseo, en ese afán todos los días de comprobar cómo es la salvación verdadera, ser justo y vivir como justos por la fe. Así que el niño confía en sus padres. Así debemos confiar en el verdadero Padre Celestial. Pero primero hay que nacer a vida nueva para que tengamos de nuevo al Padre Dios. Porque si no hemos nacido de nuevo, todavía somos hijos pródigos, hijos extraviados. Necesitamos reconciliación, nuevo nacimiento como el hijo pródigo, para tener padre y confiar. Porque si somos como huérfanos, ¿en qué padre vamos a confiar? Uno que no es creyente verdadero, uno que no es cristiano verdadero, uno que no ha nacido del Espíritu y no es de nuevo hijo de Dios, reconciliado con Dios, ¿cómo puede tratar de confiar en su Padre Dios? Imposible. Entonces, sigamos estudiando la historia.
estamos aprendiendo algo de la humillación y podemos examinarnos si realmente somos humildes como niños y si tenemos la fe de un niño. Y cualquiera que reciba, dice, en mi nombre a un niño tal como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que escandalice a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una rueda de molino y se sumergiese en la profundidad del mar, del océano. Ay del mundo por causa de los escándalos, porque es necesario que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. En otras palabras, estaba diciendo, así como Jesús dijo a los judíos les dijo, ustedes son religiosos que producen escándalo. Por culpa de ustedes, los impíos, los gentiles, no quieren reconocer ni aceptar a Dios. Ustedes hacen quedar mal a Dios, mal la religión, porque ustedes no tienen amor, odian a los romanos, odian al que predica la verdad, porque las verdades duelen. Hacen quedar mal, escándalo. El adventismo también produjo escándalo en 1888 y hasta hoy. Dicen tener toda la luz, todo el conocimiento, toda la teoría, pero en la vivencia, en la práctica, son egoístas, peor que uno que no conoce el Evangelio. Sin amor, buscan todo para sí mismos. En el mundo hay miles y miles de adventistas quienes tienen mucha riqueza terrenal, mucho dinero, pero son egoístas. No quieren invertir ni siquiera en producir libros de este mensaje de justificación por la fe. ¿Dónde están los adventistas verdaderos a quienes Dios les ha confiado, dice, bienes de este mundo, riquezas? Y sería bueno que manden a imprimir por lo menos un libro de estos, de materiales de Elena White, para todo el mundo. Necesitamos millones y millones de libros. Pero ¿dónde están? No hay. No quieren humillarse. Las riquezas lo llevan a la exaltación, al orgullo. Sigamos estudiando acerca de la humillación. La página 159, materiales de Elena White. ¿Qué más? ¿Cómo estaba siendo predicado este mensaje? Quiero decirles a mis hermanos, ¿humillaremos nuestros corazones delante de Dios y nos convertiremos de nuevo? ¿Dejaremos a un lado la autosuficiencia y el levantarnos a nosotros mismos y que caigamos a los pies de la cruz humillados? Mientras más bajo estemos a los pies de la cruz, más clara será nuestra vista de Cristo. Porque tan luego como comencemos a levantarnos a nosotros mismos y a pensar que somos algo a la vista de Cristo, se vuelve cada vez más oscura y Satanás entra de tal manera que ya no lo vemos a Cristo, pero lo que queremos es ir y habitar a la vista de la cruz. La autosuficiencia, la confianza propia, el conocimiento teórico de la verdad impide
aceptar a Cristo. Satanás está dispuesto a mantener a los religiosos en incredulidad. Los religiosos en todos los tiempos, siempre el ser humano por naturaleza quiere las dos cosas: ser religioso y también aprovechar y gozar de las comodidades de este mundo que ofrece. Quiere servir a Dios y quiere servir a Mamón, al mundo. Quiere la educación del mundo, pero también quiere la educación de la Biblia. Entonces no quiere humillarse, no quiere reconocer de que en este mundo nada de bueno existe. Ni el ser humano carnal que ha nacido de carne y sangre no es bueno. El estudio del plan de salvación, si no lo lleva a reconocer su verdadera condición de miserable, ciego, desnudo, desventurado, pobre, de nada sirve. Y el plan de salvación lleva a reconocer que en el mundo no hay nada bueno. La educación del mundo no soluciona los problemas del ser humano. Medianamente puede solucionar, pero como no es solución completa, es tibieza, no vale. Las actividades de este mundo, ser empleado profesional del mundo, o tener empresas, o ser trabajador manual, no soluciona, no vale. Y la vida en las ciudades no vale. La tecnología tampoco no vale, va a conducir al mal. Entonces, necesitamos reconocer y humillarnos, decir: Señor, la vida que vivo yo, con todo mi conocimiento, con toda mi habilidad, mi preparación, no vale, Señor. Me humillo. Señor, todo lo que tengo, bienes, cosas de este mundo, no vale, Señor. Me humillo, te entrego, Señor. Ahora sí, entonces, llegará, dice, al pie de la cruz, y Dios aceptará al creyente. Y el creyente verdadero recibirá vida nueva, nuevo nacimiento del Espíritu, porque está dispuesto a renunciar a todo. Ahora sí, entonces, el verdadero cristiano que ha nacido a la vida espiritual vivirá siempre humillado, dependiendo de Dios. Y vivirá feliz, gozoso, contento, aunque el mundo esté convulsionado, aunque el mundo esté en violencia, aunque el mundo esté en crisis, en angustia. El cristiano en nueva vida espiritual vivirá en paz, porque tiene a Cristo, porque tiene un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, que pronto pondrá fin a esta vida de pecado. Pero si uno vive pues en vida carnal, el ser humano carnal vive siempre de miedo. En esta pandemia los poderes del mundo han provocado miedo. Y por miedo todo acontece. Muy bien, gracias a Dios por su palabra en esta oportunidad. Gracias por vuestra atención. Que Dios pueda bendecirnos siempre con su palabra para llegar a comprender el plan de salvación. Será hasta el próximo estudio. Amén, así sea, Señor. Gracias.